Listo, es que tenía unos problemitas ahí, pero ya va a entrar. No ha entrado, Carlos. Bueno, muy buenas tardes, gracias por visualizarnos hoy 10 de agosto en la plataforma de Google Meet y en Facebook Live. Yo soy Nadia Burgos, la moderadora de esta sala. Actualmente colaboro con Ecopilar Te Crea Conciencia. Somos una asociación ya con 8 años de experiencia dedicados a la innovación social y a la gestión ambiental, con incidencia en toda la República. Actualmente contamos con 10 nodos en 10 ciudades diferentes. En el Estado de México nos encontramos en Apasco y Teotihuacán, en Hidalgo, nos encontramos en el estado de Huichapan y en Veracruz nos encontramos en 3 ciudades, en Acatlán, Jalapa y Ángel R. Cavada.
en Guadalajara, Jalisco, Cuernavaca, Morelos, Torreón, Coahuila, Tulum, Quintana Roo y Querétaro, Querétaro. Y próximamente podemos estar en tu ciudad. Para saber cómo nos puedes contactar. Justamente el día de ayer fue el Día Mundial de los Pueblos Indígenas y los pueblos indígenas también son conocidos como los pueblos originarios, pueblos aborígenes o pueblos nativos. Son grupos étnicos que son los habitantes originales de una región determinada en contraste con los grupos que se han asentado, ocupado o colonizado el área más recientemente. Los grupos suelen describirse como indígenas, también mantienen tradiciones u otros aspectos de una cultura ancestral asociada a una región determinada. Es por esta gran importancia por lo que el día 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que durante el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo se celebre cada año el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas el 9 de agosto. En esta fecha se conmemora el día en el que el grupo de trabajo sobre las múltiples poblaciones de pueblos originarios de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías celebró su primera reunión en 1982. Bueno, pues con este preámbulo demos la bienvenida a la maestra Isis Damayanti Ramírez Sandoval, quien es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco. Maestra en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENA. Es miembro de la Coordinación General del Proyecto Cooperativo Teocentli, organización comunitaria enfocada a la recuperación de la memoria histórica a través de la divulgación y difusión de la medicina tradicional. En 2016 a la fecha es coordinadora para el establecimiento de centros de extensionismo para el desarrollo de la mujer de Educampo, Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, AC, y de la Coordinación Regional para Proyectos para la recuperación del tejido comunitario en sector juventud y mujeres en Ciudad de México, Jóvenes Constructores de la Comunidad AC del 2016 al 2017. También ha participado en diversos proyectos de investigación con varios organismos como INSAT, Católicas por el Derecho a Decidir, Empoderamiento, funcionarias del gobierno de Jalapa, Veracruz, etc. Bueno, pues muchísimas gracias. Es un honor para Ecopil tenerla aquí, maestra Isis. Es bienvenida. En un momento pongo su presentación. Muchas gracias. ¿Listo? Ustedes me dicen cuando puede estar la presentación para iniciar. ¿Está listo? Bien. Hola, bonita tarde a todos y todas. Pues agradezco muchísimo a la compañera, la licenciada es Nadia Burgos. Muchas gracias también pues a la bióloga Alicia Rodríguez y al biólogo Héctor Guzmán y pues mi colega Saraíta Piatello por la invitación. Gracias a Ecopi por la invitación en esta transmisión que estamos tratando o más bien conmemorando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que fue el día de ayer, y justo nos daba una semblanza Nadia acerca de los antecedentes que tiene este Día Internacional, esta conmemoración, ¿no? La ponencia que traigo se llama Pueblos Originarios, Estrategias para la Conservación de la Identidad y el Territorio. Ya nuestra compañera nos habló acerca de pues, cuál es el perfil que tiene Ecopi, lo que han estado trabajando, etcétera, a lo largo de estos 8 años. Y creo que esto mismo lo voy a enlazar un poco más adelante en el desarrollo de la ponencia, precisamente porque es importante generar este tipo de organismos, de este tipo de proyectos, etcétera, que sirvan para la recuperación del aspecto ambiental
en los territorios, porque en la medida en que se conserve un territorio y la estructura de su biodiversidad, la forma y las riquezas naturales que existen, es en esta medida que nosotros podemos también contribuir a hacer permanecer la cultura y la identidad de los pueblos indígenas o mestizos, ¿no? Bien, el antecedente, como nos decía nuestra compañera, del Día Internacional de los Pueblos Indígenas es una fecha que la Organización de las Naciones Unidas aprobó el 23 de diciembre del 94 y que tiene esos antecedentes previos, ¿no? En conmemoración de una primera reunión en el 82, donde se estableció un grupo de trabajo sobre las poblaciones indígenas. Obviamente nosotros tenemos que considerar previo a ello, pues que después del reacomodo mundial que viene después de la Segunda Guerra Mundial, se forman organismos internacionales como como el de la ONU, en materia económica, pues el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, para ver cómo es que se empieza a consolidar el concepto de desarrollo a escala global. Y dentro de este concepto de desarrollo, pues empiezan a surgir cuestiones como qué es lo deseable dentro de los países para alcanzar ese óptimo desarrollo. Surgen los conceptos como países desarrollados y países subdesarrollados, midiéndolos siempre en virtud de cómo se va desarrollando el capital en cada uno de ellos, si tienen infraestructura industrial o no, qué tanto de su porcentaje poblacional está dedicado al campo, qué tipo de actividad agrícola desarrollan, si es todavía artesanal o si es ya tecnológica, etcétera, ¿no? En este tipo de cosas, pues viene, o de análisis que realizan estos órganos, pues viene el análisis pormenorizado, pues obviamente, de los países que ellos clasifican como subdesarrollados, como son los países de México, América Latina, etcétera, y específicamente el predominio que existe en el sector agrícola de estos países y la conformación étnica que existe dentro del mundo agrícola o dentro de este ámbito rural, ¿no? Y entonces estos grupos de trabajo que se empiezan a plantear el 82, que es bien importante recordar que dentro de todo este proceso es justo para México, en el caso de México, el año del 82 es el momento en el que empieza a experimentarse el arranque y el establecimiento de las políticas neoliberales. Empieza a achicarse el papel del Estado, a retirarse de ciertos programas sociales, etcétera. Y entonces viene dentro de esos grupos de trabajo, pues cómo es que se va a afrontar la situación de este tipo de grupos étnicos, esto en materia indigenista, y entonces es significativo pues cómo es que la Organización de las Naciones Unidas toma esa fecha de esa reunión de estos grupos de trabajo para formar o reconocer, entre comillas, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Esto que más o menos sintetizo en lo que acabo de decir, se amalgama con otras fechas, ¿no? Por ejemplo, en el año 93, se declara el Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. En el 2019 se dedica el año como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, en un momento en el que, por lo menos en el caso mexicano, se han perdido grandes grupos lingüísticos, precisamente por la minoría étnica que significan, por el desplazamiento forzado de muchos territorios, por la migración progresiva de muchos pueblos indígenas hacia la ciudad o hacia inclusive otros países, principalmente Estados Unidos, hasta por lo menos hace 10 años, ¿no? ¿Para qué se conmemora entonces el 9 de agosto? Pues es parte de las agendas de organismos internacionales, como les comentaba, ¿no? Banco Internacional, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la ONU, etcétera. Y dentro de, digamos, los organismos internacionales como la ONU y la UNICEF, pues lo que ellos trabajan es una agenda que va encaminada hacia uno, garantizar los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Es como el discurso oficial,
2, el rescate de sus lenguas y tradiciones, 3, la reivindicación de su riqueza cultural, y 4, en términos de dichos organismos internacionales, dicen que es contribuir a la cooperación internacional para la solución de problemas con los que se enfrentan las comunidades indígenas. ¿Y cuáles son estos problemas? Pues estos problemas son atender a cuestiones de derechos humanos, medio ambiente, desarrollo, educación y salud. Pero lo que es importante recalcar aquí, más que simplemente repetir como la información que podemos encontrar sintetizada y listada en los portales de la UNICEF y de la ONU, que hablan de todo ello, es ir punto por punto a qué refiere todo esto. Precisamente porque, digamos, la ponencia dice estrategias para la conservación del territorio e identidad, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los derechos de los pueblos indígenas, el rescate de sus culturas, de sus tradiciones, del idioma, etcétera, etcétera, y decimos que, bueno, la ONU y la UNICEF están tratando en ello, están trabajando en ello y procurando la cooperación internacional, pareciera como que es la potestad de estas grandes organismos internacionales que está haciendo concesiones bondadosas a los pueblos indígenas y que los pueblos indígenas permanecen en una postura totalmente inmóvil, involuntaria, como si vivieran por inercia y solamente estuvieran sujetos o esperanzados a las concesiones que les quieren dar los organismos internacionales, cuando en realidad este tipo de problemáticas que estos órganos internacionales tienen que incorporar a sus agendas son resultado precisamente de los procesos de resistencia de los pueblos indígenas, de cómo ellos luchan cotidianamente por defender sus territorios. ¿Cómo defienden sus territorios? Bueno, defienden sus territorios porque el territorio es el constructo cultural, social, económico, político, etcétera, que tiene varios intereses puestos sobre sí. Defienden su territorio cuando una minera entra, defienden el territorio cuando una refresquera le es concedida una toma de agua en aguas importantes para las poblaciones, defiende su territorio en el momento en el que defiende inclusive mantener identidad y cultura pese a la falta de programas sociales que les garanticen la producción campesina, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando dice la cooperación internacional para la solución de problemas tales como la cuestión del respeto de los derechos humanos, nos salta mucho a la cabeza, por ejemplo, los casos que hemos visto de cuando un indígena queda sujeto a un proceso ilegal y carece de traductor, cuando se le niega el traductor, cuando no hay autoridades que estén especializadas en poder traducir la declaración de la persona que ha sido sujeta a un proceso penal, y entonces hay muchísimos indígenas que están encarcelados por esta situación. Esa es una violación a los derechos humanos porque no se les está garantizando el derecho a la defensa, ¿no? Otras violaciones a los derechos humanos es el uso de la fuerza por parte de aparatos policíacos, militares, etcétera, cuando avanzan sobre sus territorios y ellos defienden sus territorios. Otro de las violaciones a los derechos humanos es cuando se ha dado en diferentes momentos de la historia, y ni siquiera hablemos de la historia muy atrás, sino más reciente y actualmente, cuando se propicia la militarización de ciertos territorios, y en esta militarización pues hay violaciones así literales de este tipo de grupos hacia población femenina e indígena, etcétera, ¿no? Y ante todo ello, los pueblos indígenas lo que han hecho es tratar de incorporar organización popular indígena, han tratado de acudir a especialistas, a asociaciones defensoras de derechos humanos, etcétera, y entonces han tenido, los órganos internacionales han tenido que hacer caso a este tipo de cosas porque la lucha surge desde abajo, desde los territorios indígenas hacia arriba.
han agotado todas y cada una de las instancias para llevar a efecto la reparación del daño cuando hay una violación a sus derechos humanos. En la cuestión del medio ambiente igual, ¿no? La resistencia de muchos pueblos ante la entrada de mineras, el desplazamiento forzado de comunidades, etcétera, que afectan de proyectos transnacionales, nacionales, etcétera, que afectan al medio ambiente, ha llegado inclusive a cortes internacionales y ello ha obligado también al reconocimiento de estos organismos internacionales e incorporarlo a una agenda, ¿no? Cuando hablan ellos de la cuestión del desarrollo, pues nuevamente vuelven a clasificar o a utilizar todo el armatoste conceptual que es construido desde el Fondo Monetario Internacional en el concepto de desarrollo o subdesarrollo, ¿no? Entonces, como ellos no incorporan tecnología, como ellos tienen una forma arcaica de producción campesina, como no están sujetos al despliegue tecnológico, a permitir que sus territorios sean utilizados para que se instauren superhectáreas de eólicas, de generadores de energía, de explotación minera, etcétera, pues entonces se les llama subdesarrollados, ¿no? Entonces hay que implementar ciertas estrategias para que ellos se incorporen al desarrollo y entonces el país o los países subdesarrollados puedan entrar en esta carrera de avances, ¿no? De este modelo neoliberal. Y en cuestión de educación y salud, pues volvemos al mismo tema, ¿no? Desde el proceso de colonización, la educación ha sido un tema en el cual la educación, los conocimientos ancestrales son tachados como inexistentes y no se incorpora ni siquiera en la actualidad una educación en la que se respete su misma construcción cultural, su riqueza lingüística, los conocimientos ancestrales que todavía preservan. Y en situación de salud, pues no basta más que cuando como profesionistas o como personas que tengamos algún familiar en provincia, en lugares muy alejados, más que ver la infraestructura que existe en muchas comunidades, que la mayoría de las comunidades indígenas se encuentran en lugares alejados de los centros poblacionales de ciudad y en los cuales carecen totalmente de infraestructura de salud, ¿no? Digamos que yo recuerdo mucho varios lugares, uno en Oaxaca, otros lugares en Zimapán, Hidalgo, otros lugares en Chihuahua, etcétera, en los que estaba, por ejemplo, el programa no recuerdo si era Vicente Fox, me parece que sí, el programa gubernamental de piso firme, y era una burla, ¿no? O sea, tú llegabas a las comunidades y era simplemente una casa de láminas y de cartón, y entonces simplemente le habían puesto una placa delgada como de 3 centímetros de cemento y placa afuera que no se sostenía porque no había paredes. Decía, esta vivienda tiene piso firme, ¿no? Entonces, todo ese tipo de pequeñas políticas son las que se incorporan en lo que dicen los organismos internacionales, que es la cooperación internacional, ¿cómo se llama?, cumplir con ciertos elementos para que un país pueda ser considerado desarrollado o no. Y este mismo ejemplo se aplica en la cuestión de la salud, o sea, en cuestión de salud, muchas de las comunidades indígenas pueden que tengan una casa de salud, porque tiene cada país que pertenece a este tipo de organismos internacionales para poder ser sujeto a un préstamo como con los que se han endeudado al país mexicano con el Fondo Monetario Internacional, tiene que cumplir una infraestructura. Entonces, puede que pongan un centro de salud en el cual no hay ni paracetamol, ni hay los medicamentos más elementales, ni siquiera hay el personal que pueda atenderlo, ¿no? En muchas comunidades el centro de salud abre 2 veces por semana en un horario de 4 a 5 horas, o simplemente hay otros lugares en los que abre cada 15 días, pero solamente es de emergencia. Entonces es importante aclarar esto porque uno es la información que puedes encontrar en estas páginas o dependencias de organismos internacionales y otra es la realidad que viven los indígenas. ¿Por qué los indígenas son una minoría y una población vulnerable? Bueno,
porque, digamos, según los datos del Banco Mundial en 2016, la población indígena a nivel internacional solamente ascendía a 370 millones de indígenas distribuidos en 90 países del mundo, lo cual constituye un 5% del total de la población mundial. Después, hay otra estadística digamos, del total de la población mundial. Existe un porcentaje de poblaciones que viven en la pobreza y de ese total de personas que viven en la pobreza, el 15% es indígena. Esto lo que hace es reflejar que además de ser una minoría poblacional, su realidad es clasificada en los conceptos de vulnerabilidad social. Todo lo que hablábamos anteriormente es parte de digamos, lo que está en la radiografía de ese concepto de vulnerabilidad social, es decir, falta de infraestructura, falta de derechos humanos, falta de educación, de respeto por sus culturas, por sus conocimientos, etcétera, lo que hace que sean una población vulnerable. Sin embargo, esa vulnerabilidad social es un concepto sumamente peligroso. ¿Por qué es peligroso? Bueno, porque nosotros tenemos una construcción social que nos han heredado desde que se ha constituido lo que ahora es México, América Latina, etcétera, y que compartimos un pasado que es el vasallaje y la colonización por parte de Occidente, y nosotros estamos muy hechos a la idea del tutelaje de las poblaciones vulnerables. Entonces, el concepto de vulnerabilidad social en muchos casos es acuñado o entendido como mendicidad, como que todas las políticas sociales que son encaminadas hacia los sectores vulnerables son específicamente de altruismo, ¿no? Cuando en realidad el enfoque debe ser totalmente diferente. Esta minoría, esta población vulnerable indígena, no obstante, es protectora y guardiana de por lo menos el 80% de la biodiversidad del planeta, ¿no? Y cuando hablamos de esto, entonces podemos entender el por qué esta población está siendo sometida a desplazamientos forzados, ¿no? Por grupos paramilitares, por el narcotráfico, por los cárteles de la droga, por las eólicas, por etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces aquí es justo donde entra la cuestión del territorio, ¿no? Los y las indígenas y el territorio. El 80% de la biodiversidad del planeta ha sido preservada y resguardada por los pueblos indígenas, primordialmente. Pero para la cosmovisión indígena, el territorio no es simplemente una extensión de tierra cuantificable, material, que se valora en términos monetarios de si tiene yacimientos de minerales específicos, o si tiene cuerpos de agua importantes que explotar, o si tiene extensiones grandes donde corre la energía, bueno, el aire puede generar cierta cantidad de energía eólica, etcétera, sino se ve más allá de los términos monetarios. El territorio para el mundo indígena es donde yace la memoria de los ancestros, donde converge el conocimiento de sus alimentos, de sus medicinas, donde se ancla el porvenir de las nuevas generaciones, indígenas y no indígenas. Para la construcción o cosmovisión indígena, el territorio es memoria y el territorio es el fundamento sobre el cual yace su cultura, su existencia y sus antepasados. Por eso es bien interesante, por ejemplo, en algunas poblaciones en las que la migración desde el programa Braceros de los años 40, cuando Estados Unidos entró en recesión y formó el programa Braceros, se incentivó en contubernio con el Estado mexicano, la migración de muchos mexicanos hacia Estados Unidos como mano de obra barata, hasta posteriormente con el retiro del Estado en los 80 y el abandono del campo por este tipo de políticas y todo eso, es interesante ver cómo hay muchos pueblos indígenas o mestizos que han quedado como pueblos fantasma y que independientemente de que quedaron como pueblos fantasma,
siguen resignificando el territorio, porque el territorio no es la extensión, para el mundo indígena no es la extensión de tierra donde están las casas o donde nació el tío, etcétera. No es la propiedad privada. El territorio es parte de la comunidad, y para la comunidad, en este tipo de contextos en los que las personas, los indígenas, tienen que abandonar sus territorios, en los que tienen que ir a otro lugar, hay una resignificación del territorio. Aunque ellos ya no poblen el espacio físico donde emergió tal o cual pueblo, aunque existan muchísimas personas de un mismo territorio regadas en Estados Unidos, en Canadá, en etcétera, etcétera, hacen un proceso de resignificación, y todas esas son estrategias de sobrevivencia, son estrategias de rescate de lo cultural y también del territorio. Hay muchos lugares, por ejemplo, en Cuautepec de Hinojosa, que es Puebla, colindando con, no me acuerdo con qué colina, pero en Cuautepec de Hinojosa, es un pueblo que es migrante, y, digamos, la característica de ese pueblo es que se abandonó mucho tiempo, y posteriormente hubo una inyección de la economía que persiguieron en Estados Unidos principalmente, y entonces se resignifica el territorio, se defiende el territorio porque se deja a las personas más jóvenes, pero no indefensas, se van los que están un poco más maduros, regresan e invierten en maquinaria para seguir trabajando en la tierra. Esa es una de las estrategias de sobrevivencia de algunos pueblos indígenas, ¿no? La tierra es la simiente que anida a todos los seres vivos, los animales, los vegetales, los humanos, los minerales, y por lo cual estamos. Esa es la cosmovisión del indígena. Pero contrario a ello, hay un choque porque existe un predominio de las ideas de Occidente, de la cosmovisión, de la visión de Occidente sobre los territorios, los cuales pues obviamente son vistos en virtud de la extensión, de su posicionamiento geopolítico, de fronteras, de forma en la que se puede expandir la mercancía, en la que puede transitar de un territorio a otro de manera más ágil, más económica, por tanto, y con mayor beneficios económicos redituables, etcétera. Son dos contrastes de perspectivas de la vida y del territorio que no empalman, y al no empalmar, al ser la población indígena la protectora y guardiana del 80% de la biodiversidad en el planeta, y tener una cosmovisión muy diferente, pues obviamente la segregación que se genera es una segregación violenta de comunidades indígenas enteras, de desplazados indígenas brutal. Está azotando no solamente a México, sino a muchos lugares en América Latina. Nuevamente repito, para Occidente la visualización del territorio es como objetivo geopolítico y con valoración monetizable, ¿no? Ahora, la compañera nos decía, ¿no? La compañera bióloga nos decía el concepto de pueblos originarios, ¿no? Aquí surge algo interesante, porque así como hablamos de, bueno, ¿por qué se llega a un reconocimiento por parte de estos órganos internacionales del Día Internacional de los Pueblos Indígenas? Bueno, porque no es lo mismo un pueblo indígena que un pueblo originario. ¿Cuál es, en qué radica que ahora se les llame pueblos originarios y no indígenas? Bueno, pueblos originarios es una categoría conceptual que deriva de un área que se llama estudios culturales, que es un campo de investigación interdisciplinario de las ciencias sociales. ¿Por qué surge esta categoría? Digo, si ya existe la categoría del indígena, ya te clasifica o que te especifica, bueno, comparten, ¿cómo se llama? Una estructura originaria primordial, comparten lenguaje, comparten cultura, consanguinidad, etcétera, etcétera. ¿Para qué generar un nuevo concepto? ¿Por qué surge esta categoría y por qué la construyen los estudios culturales? Pues porque es una problematización que se hace desde la academia al considerar que se debe de generar una categoría conceptual políticamente correcta. ¿Por qué políticamente correcta? Bueno, porque derivado de los procesos de colonización en los cuales existe como
ese argumento de si iban a las Indias, pero no llegaron a las Indias y llegaron a América, y entonces les decían indios o amerindios, y finalmente indígenas, como un concepto peyorativo, como un concepto de dominación, de masacre, de desplazamiento, de despojo de territorios, etcétera. Entonces, este tipo de estudios culturales generaron esta categoría conceptual de pueblos originarios como una categoría en las cuales se reconoce a los grupos humanos descendientes de culturas precolombinas que preservan formas culturales y lenguas propias. Es decir, no es una categoría que sea aplicable a todo lo indígena en el mundo, sino es una categoría que surge de la problematización del proceso de devastación, de masacre y de colonización específicamente en América. Es enrumbado hacia las culturas precolombinas. Sin embargo, nosotros consideramos, y digo nosotros, por ejemplo, bueno, hablo desde lo que me presentaba la compañera, que soy coordinadora de un proyecto cultural que se llama Proyecto Cooperativo Teocentli, en el cual nosotros difundimos la memoria, recuperamos la memoria histórica a través del conocimiento de nuestros pueblos indígenas, de la herbolaria, de diferentes métodos de curación. Nosotros, cuando yo digo nosotros me refiero a eso, nosotros consideramos que no basta solamente con el cambio conceptual o con el acopio de un solo concepto, ni basta con el reconocimiento de un Día Internacional de los Pueblos Indígenas o de incorporar este listado de derechos humanos, salud, educación, respeto al territorio, etcétera, en una agenda internacional o multilateral, ¿no? Sino que lo que importa precisamente es el reconocimiento real en la práctica y el permitir la libre autodeterminación de los pueblos, como decía Lenin, en el caso de los pueblos indígenas y de los pueblos mestizos también, pero en este caso que estamos hablando de los pueblos indígenas es importante. ¿Cuáles han sido entonces las categorías, las características de las políticas indigenistas? Bueno, a lo largo de muchísimos años, desde el mismo proceso de la colonización, los pueblos indígenas, recordémonos, han sido sujetos a la injerencia todo el tiempo de poderes dominantes. Primero era la colonia, después se instaura, ¿cómo se llama? La encomienda, ¿no? Los encomenderos se les eran dados territorios, es cuando ya viene un proceso de reparto de las tierras. Los encomenderos eran dueños de territorios y de vidas, ¿no? Los indígenas fueron arrasados, sus territorios, sus familias, su libertad, sus formas culturales, sus usos y costumbres, la sobrevivencia de sus lenguas, etc. Recordemos que la colonización no solamente fue como todo ello, sino la frase tan famosa que dicen, fue una conquista espiritual, ¿no? No fue una conquista. Hay que hacer una diferenciación en los conceptos. Una cosa es una conquista y otra cosa es un vasallaje y una colonización. Fue una colonización que despojó y destruyó, incluso con guerra cultural, con guerra ideológica, a través de la religión, un conjunto de conocimientos. Esos conocimientos fueron acopiados por muchos frailes, no por querer recuperar no porque fueran los frailes buenos y hermosos que quisieran recuperar el conocimiento de los indígenas, sino porque veían que había realmente un aporte cultural civilizatorio, un avance civilizatorio importante, y entonces ellos hicieron acopio de esa información y lo apropiaron. Tan es así que nosotros no somos poseedores de la mayoría de los códices, no somos poseedores de todo el conocimiento que se acopió antes de ser totalmente devastado y masacrado. Entonces, todas las políticas desde ese proceso hasta nuestros días han situado a los pueblos indígenas en una condición de permanente tutelaje. Recordemos también que hubo ciertos procesos dentro de la colonización y todo, en los cuales se argumentaba y se problematizaba si los indígenas eran animales o eran humanos, ¿no? Toda esta construcción que se fue gestando hasta nuestros días permea, ¿no? Permea la forma en la que nosotros enfocamos a los indígenas. Habrá personas que, por ejemplo, como lo dicen culturalmente el clásico mexicano de insultar con cuestiones de eres un indio,
y habrá personas que inclusive dentro de la academia, sean sociólogos, antropólogos, fotógrafos o lo que sea, les encanta ahora indígena, ¿no? Y entonces lo que retratan son pies descalzos, con guaraches, con pies agrietados, las manos agrietadas, y les parece muy romántico, pero en realidad sigue siendo una característica peyorativa y infravalorada de lo indígena, ¿no? Cuando lo indígena es muchísimo más que solamente eso. Posterior, por ejemplo, a ello, recordemos los libros históricos, como México Bárbaro, etcétera, en los cuales nos retrata un México y una población indígena en la que, independientemente de que ya no existiera esa problematización de si el indígena era animal o humano, de todas maneras, las poblaciones indígenas que eran llevados por la fuerza y eran vendidos como esclavos y como bestias y puestos a trabajar en los campos enequeneros hasta la muerte, hasta la inanición completa, eran vistos infrahumanos, eran infravalorados. Y posterior a eso, cuando viene el proceso popular revolucionario mexicano y es institucionalizado y son muertos los principales dirigentes, como Emiliano Zapata, Francisco Villa, Ricardo Flores Magón, etcétera, y se institucionaliza el proceso revolucionario. Recordemos qué tipo de tutelaje dio en las comisiones indigenistas en México. Todas las políticas hacia lo indígena han sido de asistencialismo, todas han sido siempre de folclore. Todo el reconocimiento a la cultura es confundido con folclore, cuando en realidad el folclore, en muchos de los casos, las vestimentas regionales y todo no son propias de la construcción indígena netamente, son una imposición y entonces eso es lo único que se exacerba. Todas las instituciones hasta la fecha percibe demasiado el énfasis en exaltar el folclore como si fuera la identidad real, como si fuera lo más importante y lo más rescatable. Pero, contrario a eso, lo que hacen es perseguir el conocimiento y construyen otras categorías en las cuales dicen, no son conocimientos, porque el conocimiento tiene que tener una graduación de tener y este características. Si no las tiene, entonces son saberes populares y es una forma peyorativa de clasificar el conocimiento tan fuerte que resguardan los pueblos indígenas y que las grandes farmacéuticas, en el caso de qué tipo de conocimientos, bueno, el conocimiento de las plantas medicinales. Mientras muchos dicen son creencias, mientras muchos, inclusive intelectuales de las ciencias sociales, dicen son saberes, las farmacéuticas invierten millones en investigación, desde contratar a un sociólogo, a un antropólogo que entre, que diagrame toda la comunidad, que vea cuál es su estructura, que haga grupos focales, hasta contratar a biólogos que se presten a robar el germoplasma de ciertas especies, etcétera, etcétera, para patentarlo, ¿no? Y es justo aquí lo que decía en un inicio, ¿no? Por ejemplo, hablamos de cómo entran las eólicas, cómo entran las mineras, cómo entran las refresqueras, cómo, por ejemplo, el caso de las manifestaciones de impacto ambiental, etcétera, anomalías que hay en todas partes, por ejemplo, con esto del Tren Maya y todo, y vemos a profesionales, tanto sociólogos, antropólogos, especialistas en las ciencias sociales, psicólogos, etcétera, como biólogos, geólogos, etcétera, etcétera, que son necesarios para instaurar todos estos proyectos y vemos cómo no tienen ética profesional. Por eso es importante tener a profesionales que generen este tipo de alternativas, este tipo de construcciones como Ecopy, que sean conscientes de que su hacer, su labor profesional, etcétera, debe de ser puesto a servicio de las comunidades, generar realmente estudios serios, comprometidos y veraces que hagan una recuperación del territorio, del medio ambiente, que traten de revertir la devastación que en muchos casos dejan ciertos proyectos de extractivismo, etcétera, ¿no?
Por eso lo mencionaba en un inicio. Bueno, más adelante vamos a tocar la importancia de este tipo de asociaciones, de algunos colectivos que existen, etcétera. Porque derivado de todo este tipo de políticas indigenistas que no llevan nada más que a asistencialismo, pues obviamente los indígenas han tenido que buscar otras alternativas, han tenido que asesorarse con posgrados, han tenido que asesorarse con especialistas en materia de leyes, en materia de manejo ambiental, de cómo pueden revertir el daño cuando recuperan sus territorios, de cómo repeler a ciertas eh, proyectos transnacionales cuando ya están dadas las concesiones, ¿no? Por ejemplo, los compañeros que estuvieron antes que esta ponencia del Consejo Supremo Ñañú son un ejemplo de ello, ¿no? Desde que entra Fox, empieza a dar una serie de concesiones en la región de Izmiquilpan y en Zimapán, ¿no? Ya hacia la sierra. Y una de esas concesiones se la dio a una empresa que se llama Abengoa Defesa, que al preguntar al pueblo de Ñañú qué es lo que iban a construir en una cañada que para el pueblo de Ñañú es sumamente sagrada, y en la cual es sagrada porque no es nada más la creencia de, ay, aquí baja la luz y el espíritu, no, es sagrada porque ellos conocen el territorio, la estructura, el ecosistema, ¿sí? Y entonces es sagrada porque en esa cañada pasa una serie de canales y cuerpos de agua importante, y entonces les mienten diciendo que iban a construir un museo regional y que iban a tener ellos la posibilidad de gestionarlo y de participar porque ellos son los indígenas y los propios de la región, cuando en realidad el plan y la concesión se dio a Bengoa Befesa para construir un confinamiento de desechos tóxicos para recibir desechos tóxicos de la Unión Europea. Fue una batalla sumamente fuerte, fue una batalla en la cual los pueblos indígenas de toda la región, principalmente son ñañús, defendieron su territorio y se tuvieron que armar de biólogos, de geólogos, de sociólogos, de antropólogos, de personas conocedoras de las leyes que pudieran echar atrás el proyecto, y entonces se paró en algún momento y hubo una demanda internacional por parte de Abengoa hacia el Estado mexicano, pero el pueblo ñañú se quedó con su territorio. Este es un ejemplo de cómo los indígenas van gestando nuevos procesos, se van adaptando contrario a lo que dicen los organismos internacionales de que son los subdesarrollados, dando a entender que son los tontitos que no entienden las reglas del juego o del nuevo juego en esta etapa neoliberal. Es un proceso constante de gestión, de defensa del territorio que nosotros debemos de apoyar y dejar de validar ese tipo de políticas indigenistas que ven al indígena como el pobrecito ignorante, el que no quiere salir de su huacal, y que nosotros inclusive respaldamos. Es increíble, es impresionante verdaderamente cuando yo o nosotros hemos visto posiciones a favor y en contra de los proyectos del Tren Maya, y en muchas de las posiciones existen cuestiones de, es que deberían de ir a informarles a los pueblos indígenas por qué no es dañino, porque no saben ni siquiera cuidar su territorio, ni país pueden sembrar, ¿no? Todo esto es parte de una construcción cultural y una construcción histórica y que tiene como herramienta incluso el mismo folclorismo del que hablábamos, en el cual se centran las políticas actuales, anteriores, etcétera, indigenistas, y como podemos ver son demasiadas las estrategias que ponen los indígenas. Se van adaptando a las condiciones, se van asesorando, van aprendiendo a utilizar tecnologías de la información y la comunicación, y implementan sus propios documentales, defienden su territorio, primero cuerpo a cuerpo y después con las herramientas que sean necesarias. El mundo indígena es vital, es pleno y tiene un gran futuro porque el sustrato en el cual yace es el sentido comunitario que les da su misma cosmovisión del territorio, la misma forma en la que han construido desde hace siglos la forma de cultura,
de simbología, de religión inclusive, y que les da esa cohesión. Pero nosotros tenemos una responsabilidad como pueblo al reconocer toda esta potencialidad de los indígenas, de los y las indígenas. Y para las personas que inclusive se dicen indígenas, que, bueno, aunque no lo sean fenotípicamente o consanguíneamente hablando, hay, por ejemplo, el auge de muchos grupos que a través de la danza prehispánica o lo que llaman danza prehispánica o el aprendizaje de una lengua indígena, etcétera, hacen predominar una idea también etnocentrista, porque lo indígena en el caso mexicano, por lo menos, y obviamente muchísimo más extenso hacia toda América Latina, no es lo mexica. Lo indígena no es el náhuatl solamente. Tenemos muchísimas lenguas indígenas, fuimos muchísimos pueblos indígenas y en la actualidad se preserva una gran presencia cultural, multicultural indígena que hay que rescatar, que hay que enarbolar, que hay que dignificar, como dicen los intelectuales, decolonizando el pensamiento, es decir, yendo en contra de las estructuras impuestas que son hasta la fecha impuestas a través de los grandes aparatos ideológicos, los medios de comunicación alternativos u oficiales. Yo quiero agradecer de verdad mucho a ECOPI, a los compañeros y compañeras que hacen este esfuerzo, que hacen este tipo de foros o espacios para poder compartir, a la bióloga Alicia Rodríguez, Nadia Burgos, Héctor Guzmán, a la socióloga Saraí Tapia y a todo el equipo de ECOPI, y pues espero que haya aportado un poco a esto. Muchísimas gracias, maestra Isis. Eh, gracias por su ponencia, por contarnos todo esto, porque no solamente, pues nos vamos dando cuenta que no solamente hablar de pueblos indígenas es hablar de, ay, ellos, ¿no? Es hablar de historia, y hablar de la historia no solamente de un país, sino del resto y más la cultura que se va envolviendo con ella. Justamente tenemos aquí unas preguntas. ¿El proyecto Teocientli nace de un espacio emancipatorio? ¿Las voy respondiendo o hay más? No, sí, nos puede responder y ya pasamos a la siguiente, por favor. Emancipatorio. Bueno, creo que la emancipación es recuperar la libertad de algo, ¿no? Independizarse, ser autogestivo, etcétera. Sí, tiene, el proyecto cooperativo Teocentli tiene 17 principios. Y uno de esos principios es no involucrarse con organismos gubernamentales, no partidos políticos y no religiones. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros somos totalmente autogestivos. ¿Por qué lo somos? Porque no queremos que nos impongan agendas que tienen ya con intereses ya pactados, etcétera, etcétera, porque creemos que lo que es necesario lo va dictando las personas y las comunidades con las que tratamos, y también porque creemos y sabemos que el conocimiento que recuperamos justamente de los pueblos indígenas, o sea, ¿quién tiene todo el conocimiento herbolario, ¿no? ¿En dónde radica el conocimiento herbolario? Pues de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios. Entonces, aunque eso es interesante, nosotros podemos llegar a ciertas comunidades indígenas o mestizas también, en las cuales no conocen, por ejemplo, la forma de hacer una pintura, una microdosis, que es una forma de herbolaria, ¿no? De conservación del herbolaria. Pero nosotros no lo vemos como nosotros los vamos a capacitar, ¿me explico? No vemos como una cuestión jerárquica. Nosotros vamos a aportar esta técnica, pero de ellos nosotros aprendemos un montón, porque aprendemos cómo bajan la fiebre, bueno, y entonces es un proceso de intercambio. Nosotros no vamos a dar charlas, vamos a conversar, vamos a dar conversatorios.
Y en la medida en la que se hace este intercambio y se confiere a la persona la capacidad de tener ese conocimiento nuevamente en sus manos como lo tuvieron sus generaciones pasadas, también hay un proceso de emancipación, de no dependencia de medicamentos costosísimos, ¿no? Hay personas que no tienen de verdad economía, nosotros lo sabemos, si eres madre de familia y se te enferma tu hijo de 6 años, de 7, de 10, de lo que sea, de gripe, mínimamente te va a costar 800 pesos. Si tú tienes la capacidad de tener conocimiento de ciertas formas herbolarias de nutrición para recuperar tu salud a través de elevar el sistema inmunológico, entonces estás venciendo la dependencia de esos 500, 700 pesos y cambiarlo por simplemente la inversión tal vez de 100 pesos o 50 pesos. Eso genera independencia, genera una emancipación de la dependencia de las farmacéuticas también. Esa sería más o menos la respuesta. Muchas gracias. También nos pregunta Saraí Tapia, ¿nos puede compartir algunas prácticas descolonizadoras que podamos practicar desde nuestra cotidianidad? Pues una de las prácticas referente a lo indígena es dejar de considerarlos pobrecitos, ¿no? O sea, los indígenas no son pobrecitos, los pueblos indígenas son pueblos dignos que tienen una capacidad de lucha y de enfrentarse a quien sea por la defensa del territorio y no solamente porque no lo saquen de sus casas, sino porque para ellos el territorio es la vida. ¿Qué va a pasar con los animales? ¿Qué va a pasar con todas las plantas? ¿Qué va a pasar con todo? Pues creo que una de las prácticas decolonizadoras sería eso, o sea, dejar de ver en los indígenas un grupo vulnerable desde el punto de vista de pobrecitos, ¿no? Pobrecitos, no saben español, pobrecitos, están hasta allá, ¿no? Cuando en realidad a veces son muchísimo más, más ricos en la calidad y la dignidad de vida que muchos de los que tenemos hasta profesión y coche, ¿no? Endeudado y hipotecada la vida. Esa sería como una de las primeras tareas. Otra es la cuestión de sí, sabemos que nosotros no somos mestizos, no somos indígenas puros, que tenemos tal vez ahí una mezcolanza hasta de todo, ¿no? Pero tenemos mucho la costumbre de decir ellos, nosotros, ellos allá, nosotros acá, ¿no? O sea, de hacer esa generalidad. Por eso, por ejemplo, en la cuestión de Teocentli, nosotros no hablamos de si eres indígena o eres mestizo, o si eres rural o si eres urbano. Nosotros siempre hablamos en la categoría de pueblo, nosotros, y no hablamos el pueblo, ¿no? Decimos nosotros como pueblo. O sea, esa cuestión de emplazarte, de incorporarte, etcétera, eso es lo que va transformando muchas cosas, errores, vicios, etcétera, y que puede hacer una práctica con ese nombre. Sí, justamente con lo mismo, antes de pasar a la siguiente pregunta, eh, lo comentaba como muchas partes de historia, pero no sé si tengas como algunos títulos en específico o donde informarnos justamente donde no tengamos esa visión de el indígena, ellos, sino que sea un conocimiento mucho más inclusivo. No sé si tenga alguna información o algunas revistas donde se pueda conseguir esa información que también es de suma importancia. Sí, claro. Yo creo que si hay posibilidad y si hay forma, yo mandaría pues yo creo que por lo menos unos cinco elementos bibliográficos que podrían ayudar mucho, pero los envío para que los puedan compartir o lo pego en los comentarios de esta publicación, como ustedes me indiquen. Sí, pues igual ahí en la página de Facebook sería muy importante dejarlo pues abierto para todas las personas que quieran acercarse a esta visión, porque justamente es dignificar a los pueblos indígenas, no es de las políticas que es de, ay, se van hacia lo asistencialista y pues no es el punto, es también de proteger su territorio y proteger sus conocimientos y toda la diversidad biológica y hasta los minerales que ellos resguardan, ¿no? Donde se encuentra su territorio, que han habido, pues,
como comenta, grandes masacres en estos territorios. Y bueno, justamente un poco va con ello la siguiente pregunta. Los movimientos sociales, la modernización, el imaginario del sueño americano, ¿cómo afecta a los jóvenes indígenas y si este es un riesgo para la pérdida de su identidad? Sí, sí, afecta muchísimo. Hay, hay fenómenos sociales interesantes en ese aspecto, porque obviamente sí, como decía, por ejemplo, en los años 40 hay una oleada fuerte, ¿no? Empiezan a vaciarse muchísimos territorios indígenas y no indígenas que aprovechan ese programa bracero de Estados Unidos y se van hacia Estados Unidos. Posterior a ello, pues siguen como varias generaciones y eso generó muchísimas, pues eso, el imaginario del sueño americano y cosas por el estilo, ¿no? Genera en las nuevas generaciones como esa necesidad de repeler lo propio, las costumbres, la vestimenta, el idioma, ¿no? Inclusive ya no vayamos muy lejos, no hacía falta como migrar hacia Estados Unidos, sino simplemente la migración hacia las ciudades principales, entre ellas pues, la Ciudad de México, y el mismo rechazo venía ya ni siquiera como del originario de aquí, tal vez sí, pero muchas de las ocasiones era, por ejemplo, los nahuablantes o mazaguas, etcétera, que radicaban ya en la ciudad, iban dejando poco a poco su vestimenta, ciertas costumbres, el idioma, etcétera, y cuando llegaban lo recibían al primo y le decía, habla bien, no hables como indio, ¿no? O sea, ese tipo de cosas sí ha permeado muchísimo. Otra de las cosas, pues es obviamente todo la cultura del consumo, no es lo mismo que tú vivas en la comunidad, etcétera, y que tengas un familiar que viene de Estados Unidos y ya llegó y doña Fulanita de tal ya pudo poner una tienda porque su esposo está en Estados Unidos. O sea, sí hay ciertos elementos culturales, mediáticos, pero también de boca en boca a través de lo que se ha vivido con el proceso migratorio, que han hecho que nuevas generaciones no quieran ni siquiera ya hablar su idioma, ¿no? Su lengua, que no quieran, por ejemplo, por lo que mucho lo que trabaja Saray, la socióloga Saray Tapia, es la cuestión de los artesanos, ¿no? Este tipo de gremios que una transmisión de generación en generación de conocimientos, de técnicas, de cosmovisión, etcétera. Y entonces, en la actualidad, ¿qué pasa? Pues que ya no hay enclave para la transmisión generacional, porque muchos dicen, ay, yo no quiero ser artesano, o sea, yo me quiero ir a vivir a la ciudad o quiero hacer esto, ¿no? Y entonces, ante eso, también ha habido estrategias. Muy interesante, por ejemplo, lo que ella me ha comentado, ¿no? Bueno, en lugar de permitir que venga una marca y se robe los bordados tradicionales, los diseños tradicionales, entonces es proveerle a la comunidad de herramientas jurídicas, de diseño, de todo lo que tradicionalmente no se tiene para que ellos mismos gestionen sus construcciones artesanales culturales y las comercialicen a un precio justo y con reconocimiento de de su construcción, bueno, sí, de su propiedad intelectual y cultural, ¿no? Sino personal, sí comunitaria. Y entonces, este tipo de estrategias que construyen los indígenas, o las comunidades, vuelvo a repetir, no siempre nada más de indígenas, porque dentro de las comunidades indígenas también ya hay muchísimo mestizaje y no por eso se dejan de definir como indígenas, hay una revaloración como parte de esa estrategia que implementan las comunidades, el pueblo, una revaloración de las generaciones y entonces hay sentidos de reapropiación y reidentificación, ¿no? Es lo que puedo comentar. Sí. Muchísimas gracias, maestra Isis, por esa respuesta. Es sumamente enriquecedor verlo de esta manera. Sí,
es la cultura, son los conocimientos, los saberes. Justamente, Sara, aprovechando que estás aquí, me gustaría que nos contas un poquito también sobre esta transmisión de saberes de las artesanas que son con las generaciones, y está un proyecto muy, muy bonito, muy padre que se tiene, y también estás trabajando con lo mismo, con la identificación propia de una cultura, de los conocimientos y de todo lo que en ello conlleva. Si puedes, por favor. Hola Nadia, hola maestra Isis, muchas gracias. Sí, estamos trabajando un proyecto de conservación y preservación de las prácticas identitarias a través de la memoria de las artesanas, ¿no? La intención aquí es recuperar desde su voz, desde su conocimiento, desde sus propias vivencias, porque a veces las autoridades, las políticas públicas, culturales que se generan, son desde un imaginario social diferente a la cotidianidad y hacia el diario vivir de ellas, ¿no? Entonces las necesidades son completamente diferentes a las que nosotros nos imaginábamos. Ya la maestra Isis comentaba, ¿no? Sí es cierto que se necesita comercializar y vender, pero pues hay veces que estas mujeres pues no tienen ni siquiera un stock o las piezas que el mercado te está exigiendo, ¿no? Porque pues debido a esta modernidad, pues tal vez ya las personas desean otro tipo de modelos y están dejando al lado la compra de artesanía tradicional. Hay mercado, es muy limitado y desgraciadamente la situación de vulnerabilidad que se vive porque tienen estos canales de Facebook, de redes sociales, pero es una población de una minoría. Entonces nosotros, junto igual con la maestra Isis, lo que trabajamos es desde con ellos, ¿no? O sea, nosotros, bueno, yo como gestora cultural, llevar estas herramientas, poder conocer y generar estos procesos tanto de reflexión como brindarles pues sí, las herramientas, como ya mencionaba, políticas, de diseño, de comercialización, de evaluar su mercancía y trabajar con ellas desde su comunidad, porque ellas lo primero que deben de hacer es reconocerse entre ellas mismas. Muchas gracias por compartirnos todo lo que estás haciendo, Sara. De verdad, acérquense. También cabe destacar de ser orgullo que pues Saraí también es miembro de COPIL. Entre ellas mismas. Entonces, miembro fundador. Y con ello, pues también la maestra Isis pues nos da todo Muchas un enfoque gracias muy rico por compartirnos de los pueblos indígenas, de la historia que ha llevado de verdad, acérquense a la también, protección, cabe pero mal destacar llevado, ¿no? Entonces, de ser orgullo que pues tener Saraí una también visión es miembro de diferente, COPIL, tener entonces miembro mayor fundador. información Y con ello, pues una también la información más maestra Isis correcta. pues nos da todo Muchas algo muy gracias importante y muy como rico dejarnos eso por de lado, compartirnos ¿no? De todo los lo pueblos que estás indígenas, de la haciendo. No todas historia las que ha lenguas son llevado náhuatl, de verdad acérquense a la ni todo es protección, mexica. pero mal Entonces, creo que llevado, sí es ¿no? mucho, Entonces, igual podríamos de ser hacer orgullo que desde tener una nosotros, ¿no? visión Miembro de diferente, COPIL, desde nuestro tener estado, que nos mayor encontremos información donde con ello pues una también la información más maestra Isis correcta. pues nos da Ahí, todo un muchas enfoque gracias para poder muy acercarnos, rico, ¿no? a lo mejor no puedo ir de los otro pueblos lado de indígenas, México, de no la todas historia las que ha lenguas son llevado, de náhuatl, verdad cercano a acérquense. nosotros es de suma importancia. Maestra Isis, si nos gusta compartir una última reflexión, por favor. Bueno, pues lo último que me gustaría compartir es eso, ¿no? Que hagamos lo que hagamos, seamos profesionistas o no profesionistas, trabajemos con las personas, siendo enfermeros, ayudantes, cuidadores de ancianos, lo que sea. Siempre tenemos que hacer todo con siempre respeto a la vida, respeto a los demás, a las decisiones de los demás, siempre con ética humana, primero, y a los profesionistas con ética profesional, ¿no? Y ética profesional pues implica ejercer tu profesión
tratando de dar lo mejor para para apoyar o procurar que las vidas que están involucradas con tu hacer profesional sean dignas, ¿no? Eso es sumamente importante, ¿no? Ya lo decía antes, del reconocimiento hacia los biólogos y las biólogas que están participando aquí, sociólogos, o todas las personas que están participando en ECOPIC, es sumamente importante la labor que puedan hacer, ¿no? La labor en comparación de los grandes consorcios, a mí me ha tocado en varias ocasiones a lo largo de mi hacer profesional, ir a consultorías, ir a despachos, ir a esto, lo que entrevistas de trabajo, en la que te das cuenta de cómo es la falta de ética humana y profesional de muchos. Entonces es sumamente importante siempre conferir dignidad a la vida, siempre ser honesto con uno mismo y propiciar que este tipo de encuentros nos enriquezcan unos a otros para fomentar el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, de las comunidades y la defensa de los territorios y la vida. Gracias. Nos acaba de llegar todavía una pregunta. ¿Cómo evalúas la situación actual de los pueblos indígenas y originarios actualmente? Es una pregunta de parte de Fabiola Mora. La situación actual de los pueblos indígenas es una situación llena de retos muy, muy fuertes. ¿Por qué es una situación llena de retos? Porque estamos viviendo un proceso en el cual los cárteles de la droga están creciendo muchísimo, porque sin ánimo de ofender absolutamente a nadie, sino simplemente hablando de la estructura, de los pactos ya hechos y de cómo se está cumpliendo con los acuerdos internacionales, las concesiones que se han dado, etcétera. No estoy hablando del gobierno actual, no estoy siendo ni derechista, ni izquierdista, ni nada, sino simplemente lo que se tiene que cumplir es el avance de las concesiones que ya se dieron en materia de aguas, en materia de energía, en materia de minería, en materia de semillas modificadas, etcétera, que todos estos asuntos de reforma educativa, de materia en salud, ¿no? La privatización progresiva de la salud, todos estos temas atañen de manera sensible, sumamente sensible a los pueblos indígenas, por lo que ya decíamos, porque son una minoría, porque tienen una vulnerabilidad social específica y porque la mayoría de estos megaproyectos son un avance sobre su territorio, ¿no? Entonces, la situación de aquí para adelante, o desde ya, que está haciendo hacia adelante, es muy complicada. Es una situación en la cual están muriendo y están dando la vida muchísimos indígenas. También son momentos en los que está habiendo mucha organización por parte de los pueblos indígenas, precisamente tratando de resistir al avance de todo ello, ¿no? ¿Qué tiene que ver el narcotráfico en esto? Tiene que ver en el sentido de que el narcotráfico está sí, haciendo una partición de nuestro territorio mexicano, ¿no? Si nosotros analizamos que el cártel de tal, está seccionando de una manera muy sistemática el territorio, y si lo contrastamos, por ejemplo, con cómo avanzan esos trasiegos que están tratando de que sean las vías de paso de las grandes mercancías y todo, pues como que empalman, ¿no? La cuestión aquí no es nada más si la droga o no, la cuestión es la violencia sistemática y hacia quién le están focalizando, cómo están llegando a las comunidades, cómo las están desplazando por el terror, cómo los grandes jurídicos, etcétera, de las empresas nacionales y transnacionales, manipulan las manifestaciones de impacto ambiental, desalojan a los indígenas de sus territorios, por lo legal o por lo ilegal, ¿no? O sea, a través de métodos legaloides, o sea, a través de estos grupos
armados, de terror, etcétera. Y es un momento sumamente sensible en este momento en el que se está emprendiendo todo lo del Tren Maya, porque es un rompimiento realmente fuerte de territorios, de comunidades, de intentos organizativos, de ecosistemas. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Ecopil agradece su asistencia, el que nos haya compartido todos sus conocimientos, su experiencia. Muchísimas gracias, maestra Isis. Igual ahí desde Facebook estaríamos pues compartiendo que justamente está en el proyecto Bueno, Teozontli. muchísimas Es gracias. muy importante. Muchísimas gracias, Sara, por tu presencia y por contarnos también lo que estás llevando a cabo. todos sus conocimientos, Y muchísimas gracias su experiencia, por vernos en Facebook Live. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página de Instagram como ecopilac.mexico, también en nuestra página oficial pueden ver todo y contactarse mucho más con Ecopil si quieren estar más cerca o quieren compartir algún proyecto. Igual estamos en www.ecopil.org y muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy. Gracias. Sí. Nos vemos.